De acuerdo, ya comenzamos con esta grabación de este segundo espacio abierto virtual. Ahí tengo un pequeño error, en lugar de ser primero es el segundo, porque el primero recuerden que lo tuvimos desde el pasado miércoles y hoy avanzamos con el segundo porque tenemos algunos temas pendientes con respecto a lo que es esta primera semana. Recuerden que esta primera semana comenzó desde el pasado 26 de septiembre y finaliza el próximo 2 de octubre, que es el día domingo. A las 11:59, recuerden que es tiempo del centro de México. Otra cosa para aclarar antes de continuar. Recuerden que su grupo va cambiando de acuerdo a cómo ustedes avancen en los módulos. Es decir, durante el módulo pasado, en lugar de M2 era M1, porque M1 es para módulo 1. Entonces, cuando avancen al módulo 3, va a comenzar con M3. En el módulo 16, M16. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque al momento en el que ustedes avancen de módulo en módulo, puedan identificar cuál es el grupo al que ustedes pertenecen y de esta manera vayan teniendo sus propios datos de identificación a la hora en la que quieran solucionar una duda, ya sea con su asesor o asesora virtual, con su tutor o tutora y también la parte del soporte técnico. Entonces, recuerden eso, porque si ustedes dan su grupo del módulo pasado y lo dan a soporte técnico, entonces ahí va a haber una confusión para ver bien qué es lo que pueda estar ocurriendo con la plataforma o a lo mejor con su correo institucional o con algún trámite que quieran hacer. Entonces, sí es importante esa parte del dato de cuál es su grupo. ¿Ok? Entonces, Alba, Erika, Filiberto, Nadia, ¿alguna duda hasta este momento? Ninguna, profesora. No, ninguna. Ninguna, profesora. Ok, entonces, Ninguna, profesora. Continúo, muchas gracias. La secuencia de trabajo es la bienvenida para que ustedes puedan comentar qué tanto están avanzando con sus actividades, también sus objetivos, el objetivo de esta sesión. También vamos a tener la finalización de la revisión de contenido. Recuerden que también dentro de esos contenidos vamos a ver lo que es el documento en donde ustedes puedan basarse para realizar lo que son sus citas y referencias bibliográficas. Y también vamos a llegar a la parte de las dudas y los comentarios para que ustedes puedan realizarlas. Porque recuerden lo siguiente, cuando se trata de cada uno de los espacios abiertos es para que ustedes puedan decirme a mí cuáles son las dudas que tienen y de esta manera yo las pueda resolver, porque si no me las dicen, entonces es muy poco probable que yo pueda adivinar cuáles son y de esta manera también al ser concretos con dudas, otras personas que a lo mejor tienen la misma duda que ustedes, en ocasiones puede ser difícil preguntarlas. Así que si ustedes pueden decirlas, perfecto para los demás que, por ejemplo, no estén aquí en tiempo real, pero que sí vean la grabación y que de esta manera puedan avanzar en sus actividades integradoras. ¿Ok? Entonces recuerden, como es participación activa, aquí sí requiero que ustedes puedan participar, sobre todo con el uso de su micrófono, respondiendo a las preguntas y a lo que yo les esté planteando por ahí con cada uno de los temas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna, profesora. No, ninguna. Ok, entonces, Ninguna, ahora, profesora. para avanzar con la parte de lo que es las participaciones de ustedes, recuerden que tenemos las reglas de comunicación virtual que ustedes conocen desde lo que es el módulo propedéutico, que las han estado aplicando y que van a continuar aplicándolas a lo largo de los módulos, pero que también es importante utilizarlas ahorita durante cada espacio abierto, porque de esta manera mantenemos una comunicación activa, pero sin interrumpirnos. Es decir, que yo haga una pregunta y que de repente no vaya a sucedernos que Alba, Erika y Nadia activen al mismo tiempo su micrófono y si comienzan a hablar al mismo tiempo nos podemos confundir con lo que estén diciendo o que esté participando Filiberto y que de repente se active el micrófono de Erika y que comience a hablar. Porque si es así, nos vamos a estar interrumpiendo de manera constante. Así que hay que recordar que para poder participar hay que levantar la herramienta de la manita que está en la parte de arriba donde dice reacciones. Ahí van a encontrar una manita tal cual y es como ustedes pueden utilizarla para que yo lleve el orden de las mismas. Porque aquí me aparece con números. Por ejemplo, si Filiberto levanta primero la mano, va a aparecer primero él. Si después la levanta Nadia, va a ser Nadia. Si después la levanta Alba, va a ser Alba. Entonces, con ese orden es como yo voy a estar trabajando a partir del día de hoy con ustedes para que no tengamos ningún problema con la comunicación. Así que con base a esto,
¿Cómo van ustedes con sus actividades? ¿Podrían estar o realizar una participación de la misma? ¿Cómo llevan sus actividades durante estos 2 días que hemos avanzado? Ok, primero vamos con Erika. Yo hoy terminé las 2 actividades. Me llevó 2 días en poder terminarlas porque llegó un momento en que me bloqueé y me tardé un poquito en realizarlas, pero hoy ya las terminé y ya las envié. De acuerdo, Erika. Muchísimas gracias por esa participación. Entonces, pese a estos, ¿podrías considerarlo como un reto poder terminar las actividades? ¿O cómo lo considerarías tú? Sí bueno, para mí en lo personal sí fue un reto, porque, llegó un momento en que me bloqueé tanto que no sabía qué escribir, no sabía qué poner. Entonces, fue un reto poder salir de ese bloqueo, más aparte, hay situaciones en casa que están un poquito, este, saturando mi cabeza, Ok. y también por eso me costó un poquito de trabajo poderlas terminar, pero me relajé, me tomé un tiempo para mí, para pensar, para relajar, para poder seguir realizando mi actividad. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto. Lo que puede ser para alguien una actividad muy cotidiana, hay que tomar en cuenta también que para nosotros un reto y lograr las actividades siempre es bastante bueno porque de esta manera seguimos avanzando. Ahora, eh, Alba, no, Nadia, perdón. Sí, buenas tardes, compañeros y asesora. Mire, a mí me ha costado un poco de trabajo terminar esta semana, por lo que he tenido reuniones laborales. Entonces, yo anoche estaba avanzando la mitad la primera actividad, y pues Ujú. hoy, durante la tarde y noche, pienso terminar las 2 actividades, pero voy a buen ritmo. Ok, ok, está bien. Muy bien, muchas gracias, Nadia. Entonces, aquí justo en esta parte de los horarios individuales hay que recordar que justamente eso suele ocurrir, que cada una de las personas dispone de tiempos y que es por eso que en la actividad integradora número 1 ustedes tienen la última tabla, que es en donde organizan sus días y sus horarios para que ahí puedan organizar en qué momento les es más factible de manera individual, porque no todos tienen los mismos tiempos para realizar sus actividades. Y en tu caso, Nadia, también eso es cuestión personal, es decir, con tus horarios, pero es bueno que te estés organizando para realizar tus actividades. Muchas gracias. Ahora Gracias, vamos, asesora. gracias a ti. Ahora vamos con Alba. Buenas tardes a todos, buenas tardes, asesora. Yo sigo igual, ya terminé la actividad 1, ya la Ujú. envié, pero con la actividad 2 estoy como la compañera bloqueada, pero siquiera ella ya pudo escribir. Yo la verdad es que hace unas horas, no recuerdo bien cuántas, le escribí un mensaje a usted porque es que no puedo, o sea, estoy bloqueada. Trato de escribir y lo más que he podido poner es el día en que nací. Entonces, se me está dificultando mucho. Yo no sé, o sea, me da pena porque a lo mejor mis compañeros piensan, qué exagerada, pero realmente no puedo escribirla porque no tengo recuerdos, o sea, no, es como si mi mente bloqueara varias etapas de mi vida y Ujú. no las recuerdo. De hecho, mm, han sido también como las trabas para poder seguir avanzando en algún tratamiento psicológico o algo así, porque pues los psicólogos creen que yo no quiero, que yo no pongo de mi parte, pero es que son cosas que no recuerdo. Entonces, ahorita se me está haciendo tan difícil que, como decía la compañera o como usted lo menciona, de verdad es un reto. Yo nunca pensé
no le daba tanta importancia a esto porque pues nunca habían tenido que evaluarme, ¿no? O sea, solo era de, bueno, mejor ya no voy y ya. Pero ahorita pues como de eso depende mi calificación, ya estoy bien estresada. Ya no sé cómo hacerle pues para yo poder ver, ¿no? Entonces he visto videos, he leído las biografías y digo, sí, ya le entendí. Y voy, no, bueno, no es que no lo entienda, es que no Lo lo puedo recuerdo. plasmar. Ajá, o sea, no, yo no puedo poner, he visto que dicen que ponen recuerdos felices y eso. Yo no tengo ese tipo de, bueno, es que yo no tengo recuerdos así. Entonces, la verdad sí se me está complicando muchísimo. Ok. Alba, sí vi tu mensaje hace un momento, de hecho ya le di respuesta, pero te lo vuelvo a repetir aquí en caso de que ahorita mismo haya una persona que esté pasando por lo mismo que tú. Para comenzar, bueno, yo estudié psicología también, entonces el que no tengamos recuerdos tiene que ver con la represión de los mismos, es decir, muchas veces los bloqueamos de manera inconsciente. Es decir, no porque tú digas, no me quiero acordar y no lo vas a hacer, sino porque de manera inconsciente tú muy dentro de ti sabes que estás bloqueando esos recuerdos por algo. Lo podrás ver en terapia, pero por otro lado, para realizar la actividad, lo que sí puedes hacer es lo siguiente. Recuerda que la instrucción no es que comiences desde tu infancia o desde tu adolescencia, sino que puedas contar parte de ella. Entonces, mis sugerencias son las siguientes. Uno, si te es posible, porque aquí tu historia de vida no la sé, tú lo sabes, y si te es posible contactarte con algún familiar que te pueda dar esos datos, quizá te ayude como estímulo para que puedas recordar algo de tu infancia. Con fotografías también podría ser, con algunas canciones que te digan, oye, fíjate que tú solías escuchar mucho esta canción cuando eras niña y la puedes colocar y el cerebro normalmente asocia estos estímulos para generar recuerdos. Entonces puede ser eso. Si no te es posible contactarte con tus familiares o a lo mejor no tienes muchas fotos, entonces comienza al revés, es decir, en lugar desde que comiences desde tu infancia o desde tu adolescencia, entonces comienza desde ahorita. Ok, voy a comenzar a contarles con que soy Alba, mi vida o mi rutina es esta. Para llegar hasta este punto, primero puedo decir, por ejemplo, Alba, ¿estás casada? Sí, sí, profesor. Ok, entonces ahí puedes comentar cómo lo conociste, cómo fue que llegaron a esa parte del matrimonio. ¿Tienes hijos? Sí, sí Ok, tengo. ¿que tienes tantos hijos? ¿Cómo fue que decidieron tenerlos? ¿Por qué tienen el nombre que tienen? ¿Cómo aportan ellos a tu vida? Datos desde ahorita, es decir, aquí y ahora. Y entonces va regresando de poco a poco hasta lo máximo que tú recuerdes. Porque recuerda que con esta parte de la ansiedad generalizada, como te lo mencionaba en la primera sesión, suele imposibilitarnos y la parte también de los recuerdos a veces la bloquea. Así que esta es cuestión de que ya, como te lo mencionaba, tú lo trabajes de manera psicológica porque también es necesario para tu bienestar, pero que por el momento, porque eso también requiere tiempo, puedas trabajarlo así. Es decir, comienza desde ahorita y ve en retroceso de poco a poco hasta lo que recuerdes, básicamente. ¿Te parece? Ok, sí, un comentario. Ujú, Yo ahorita en este momento que tuve de descanso en lo que le mandé el mensaje y eso, ujú. o sea, escribí un poco, bueno, lo que era, pero es que como que no es, mm, son cosas positivas, o sea, no me sale hablar como de un mundo de rosa y así, no, ay, ¿cómo lo diré para que no suene feo? O sea, no son ideas muy positivas, eh, por lo mismo de que eh, la ansiedad me vuelve como una persona un poco negativa la mayor parte del tiempo, entonces, pues por más que trato de acordarme de algo bonito, por decirlo, Ujú. relaté lo que me acuerdo, pero yo no lo leo como muy positivo. No sé si me preocupa un poco el hecho de que cuando lo lea
me vaya a repercutir en algo o vayan a pensar que porque pienso de la manera en la que pienso, pues no voy a funcionar para la escuela o algo así. Ok, No sé. bueno, recuerda algo, cuando está la parte de la instrucción, no menciona que tengas que escribir tu historia de manera positiva, ¿o sí? Oh, no, pero como, no sé, o sea, dije, a lo mejor Pues, quieren algo positivo por mm, el hecho de que como mm, estamos hablando de metas y eso, entonces dije, ay, no sé si me vaya a repercutir en algo o algo así. ok, vamos a parar tantito ahí. Primero hay que tener en cuenta esto, recuérdalo, la rúbrica. ¿Leíste la rúbrica? Sí, En la sí, la rúbrica te leí. incluye que debes colocar algo positivo. No, solo dice que la historia, bueno, el relato de mi vida. Exacto. O Entonces, sea, ajá. si volvemos este pensamiento más lógico para quitarle un poquito la parte emocional, porque la ansiedad suele colocarte de esa forma, entonces básate únicamente en lo que te dice la rúbrica. La rúbrica es tal cual yo lo evalúo. No meto aquí lo que yo piense acerca de tu relato, sino que tu relato cumpla lo que dice la rúbrica. Es decir, si entras a la actividad, va a decir importante en el relato alguien cuenta algo. En este caso, tú serás el narrador. Relata tu historia desde tu punto de vista. Entonces, yo únicamente voy a leer lo que tú hayas o que pienses de tu vida, pero eso no necesariamente tiene que ser positivo porque es tu punto de vista. Eso yo no lo puedo cambiar. Entonces, únicamente quédate con lo que dice la rúbrica y ya. Más allá de eso, Ok, no, porque no va la parte personal. ¿De acuerdo? ok, sí. Ok, Gracias. entonces ya por ahí, si te queda otra duda, me escribas al mensajero para que yo te esté respondiendo. Solo recuerda que tengo alrededor de 24 horas hábiles para contestar, por favor. Sí, profesora, gracias. Sí, por nada, Alba. Ok, entonces aquí tenemos a Alba. Si alguien está pasando por algo similar, sobre todo por la parte de los recuerdos, comiencen en retrospectiva, es decir, desde ahorita hacia atrás y hasta donde ustedes puedan recordar, porque suele suceder con algunas personas. Entonces, para las personas que estén viendo esa grabación, si pasan por algo similar, pueden hacer su ejercicio de esa manera o con una lluvia de ideas de los únicos recuerdos que puedan tener para que avancen con su actividad y no se demoren tanto porque recuerden que nos quedan 2 días. Es un tiempo para que ustedes puedan terminar de redactar, pero la lluvia de ideas funciona también para que vayan avanzando conforme vean qué les va surgiendo. Aunque sea de manera desorganizada, ya al final lo ordenan y ya tiene una forma, pero comiencen con eso. Gracias, Alba. Filiberto, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes, estoy Tardes. despertando apenas. Ujú. Pues yo como la compañera Nadia, también pues no puedo realizar mis actividades bien porque pues el tiempo no lo tengo. Entonces, pues esa es la primera, el lunes y ya, como va, porque ya en otros días pues ya no podría. Ok. En cuanto a la actividad, pues no, bueno, de conocerme y todo eso, no presenté alguna dificultad. Es respetable todas las opiniones de todos los demás. En mi caso, pues no fue así. Yo no sé, se me hizo rápido. Ok, ok. Muy bien, Y, gracias. ajá, Ajá, en cuanto a continúa. las palabras, coloreadas, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Es un párrafo nada más? Un párrafo, únicamente un Ok, párrafo. Ujú. Sí, un párrafo, sí, porque sí me ha sí, tocado que pues me no, mandan y nada más es eso. todo el documento, pero no. Solo es un párrafo, pues el Ajá, primero, el segundo, el tercero, el último, siempre y cuando sea ujú. un párrafo. Ujú. Sí, yo hice varios párrafos porque en el primer párrafo no tenía todos los colores. Entonces, traté de agarrar otros párrafos para seleccionar los demás colores. Ok, sí, gracias, Filiberto. Pues eso es todo. Ok, muchas gracias por tu participación. Pues, Entonces, ahora, respecto a cómo vamos avanzando, aquí espero que durante su actividad integradora 1, que es cuando hicieron su tabla de horarios y días específicos, les haya podido apoyar para que
De esta manera terminarán con sus actividades hasta el día de hoy, es decir, de lunes a viernes, y que ya en sábado y domingo puedan avanzar en la mayor parte posible si es que no las han terminado, porque aquí va algo como sugerencia. Y esto es, sí, llegamos al final de la semana hasta el domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del centro de México. Aquí es importante esto, lo destaco por lo siguiente. Si hay personas que viven en el norte, entonces recuerden que ese tiempo es del tiempo del centro de México. Ustedes llevan retrasado el reloj por 2 horas, entonces si de repente van a dar las 10 para ustedes, aquí ya van a dar las 12. Así que es importante que tengan esa diferenciación en el tiempo para que no se les vaya a pasar la hora de entrega. Eso es uno. Dos, la plataforma suele saturarse los domingos. Entonces, si ustedes quieren enviar su actividad, pueden hacerlo, pero de repente, si la plataforma está saturada, les va a ser un poco complicado realizarlo. Así que les sugiero que, de ser posible, si para el domingo en la mañana ya tienen su actividad y dicen, la mando en la noche. No, procuren enviarla en la mañana si ya está lista, por favor, para que no se les vaya a pasar el envío. Entonces, de esta manera podemos ir avanzando en lo que es la parte de el envío de sus actividades, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profesora. No, ninguna. Entonces, Ninguna, terminan, asesora. ok, muy bien, gracias. Terminan su actividad ya la mayoría, la número 1, que es escrita, es completamente escrita. Si pudieron verificarla, es escrita. Pero llegamos a la actividad integradora número 2. En la actividad integradora número 2, que es la de mi historia, ustedes ahí tuvieron que poder colocar su historia. Ahora sí, tips que puedo darles si es que aún no han avanzado también es que imaginen que alguien les está preguntando quién. Imaginen que por alguna razón alguien puede entrevistarlos, a lo mejor porque quiere saber acerca de su oficio, porque quiere saber acerca de su vida, porque quiere conocer qué o cómo es que han vivido a lo largo de estos años. Cuando hagan esto, uno pueden preguntarse qué le preguntarían ustedes a una persona a la que apenas están conociendo para responder esa pregunta desde ustedes mismos. Segundo, que también puedan ahí, como les mencionaba, realizar una lluvia de ideas y que también esta parte de conocerse a ustedes mismos genera bastante de si sé quién soy, quizá también sé hacia dónde voy. Entonces, ya ustedes durante su historia pudieron ahí compartir algunos datos, están compartiendo algunos datos o van a compartir datos acerca de ustedes. Como dice la actividad, ustedes deciden qué compartir. No hay ninguna obligación de colocar datos a fuerza, eso es lo que ustedes quieran compartir, en este caso conmigo, porque quien va a leer eso soy yo. Entonces, esta primera parte de su relato se queda escrito. La segunda parte entonces viene con la oralidad. Ahorita y en este momento con la parte de este espacio abierto, están ocupando su micrófono, están hablando y están comunicando sus ideas. Pero aquí la pregunta es la siguiente, para ustedes, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse? Es decir, ¿a ustedes qué les resulta más sencillo? Uno, escribir o dos, hablar. ¿Qué es lo que se les facilita más a ustedes? A Ok, mí escribir. primero, ajá, ok, Ay, Alba, perdón. primero Alba, ok, Alba, primero tú, escribir, ¿por qué escribir? No sé, era justo lo que mencionaba hay una parte de la rúbrica donde dice que hagamos la comparación del audio y la escritura. Creo que es el hecho de saber que, bueno, lo van a leer, pero no me imagino como esa traba de que van a escuchar mis cambios de voz, y siento que cuando uno está hablando, al escuchar los cambios de voz, se da uno cuenta de el sentimiento que refleja el hecho de estar hablando, no sé si me explico. Sí, Y sí, cuando estamos comprendo. escribiendo, yo puedo como plasmar más mis ideas, aunque me cueste trabajo, pero como que me refugio más en ese aspecto, entonces me es muchísimo más fácil escribir que hablar. Y creo que eso es en parte una gran comparación entre lo que voy a escribir del relato y lo que voy a grabar, porque no sé la grabación cómo me vaya a salir también.
Creo que es mucho mejor, para mí es mucho mejor escribir que hablar. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, Filiberto, para ti, ¿qué es más sencillo o para ti qué es más funcional? Yo creo que las dos, tienen algo importante que aportar, tanto en pensar lo que va a escribir uno que decirlo. Decirlo se me hace más sencillo porque pues lo puede decir tal cual es. En pensar, pues tiene que escribir uno y estar redactando y si no me gusta eso, pues lo borro. Entonces, se me hace más fácil hablar. Bueno, ese es mi punto. Ok, muy bien, muchas gracias, Filiberto. ¿Alguien más quiere brindarnos su respuesta acerca de qué se le facilita más? ¿O qué es lo que suele en su vida cotidiana hacer más? Escribir, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como WhatsApp. ¿Prefieren escribir o prefieren mandar una nota de voz? Eso también tiene que ver con la comunicación. Nadia, te escuchamos. Pues para mí ambas. De hecho, me gusta también mucho escribir y analizar las cosas. Siempre procuro tener una libreta en mi bolsa. Es algo básico para mí. Aparte que en mi trabajo, pues prácticamente he aprendido eso, entonces ha sido como de ambas. Ok, muchas gracias, Nadia. Entonces, en este sentido también tiene que ver para ti lo laboral, es decir, lo que en tu vida diaria estás realizando. Gracias, Nadia. Ok, ¿alguien más? Entonces, ya comentan por acá qué es lo que se les facilita a ustedes, pero cuéntenme, eh, ¿qué es la comunicación para ustedes? La estamos llevando a cabo ahorita mismo, pero ¿cómo definirían ustedes la comunicación con base a los recursos que han revisado de esta semana? ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo definirían ustedes la comunicación? Ok, Alba primero. Bueno, es la manera que tenemos para hacernos entender con los demás. Si no tuviéramos comunicación, ya sea verbal, personal o por medio ya hoy de la tecnología, pues creo que no habría manera de interactuar con otras personas. Digo, habemos quienes no interactuamos mucho con la gente, pero es la manera en la que tenemos de interactuar con otras personas. Ok, interacción. Entonces vamos a dejar una de esas palabras claves, interacción. Gracias, Alba. A Filiberto. Sí, yo estoy de acuerdo también con la compañera. Es una manera de expresarse, de comunicarse, de transmitir algo. Obviamente tendríamos que hablar el mismo idioma, ¿no? Porque si yo le hablo a alguien que no es de este país, por ejemplo, de otro país, pues no me va a entender nada. Yo creo que debe de haber una comunicación mutua para que se entienda. Ok, otra cosa que agregas también tú tiene que ver con el idioma. Pero Ujú. entonces, aquí en un escenario ficticio, ahora sí, para quien quiera participar, ¿cómo se comunicarían ustedes? Imagínense, se ganan un viaje. En este viaje incluya que ustedes van hasta China y deciden aceptarlo, pero no saben chino. ¿Cómo se comunicarían ustedes? ¿O qué podría hacer una persona que va a China, pero no sabe chino? Alba. Bueno, ya hoy en día con la tecnología, siento que no sería tan difícil porque la mayoría de los celulares ya tiene un traductor. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga en Estados Unidos, la conocí por medio de Facebook en una página en donde estábamos en común. Yo no hablo nada de inglés, entiendo muy poquitas palabras, pero conversamos muy seguido con la traducción de los teclados. Entonces,
la verdad es que nos acortó la distancia, incluso hemos podido hacer videollamadas. Sí platicamos, nos hablamos, pero siempre estamos utilizando el traductor. Entonces, creo que ya hoy en día no es tan difícil. Hay palabras que no son exactas, pero funcionan para comunicarnos. Ok, son, como tú lo mencionas, funcionales. Y aquí entonces tenemos el uso de las llamadas TICs, tecnologías de la comunicación y de la información, que es lo que ustedes están ocupando desde el pasado módulo 1. Gracias, Alba. Ahora, Filiberto. Sí, yo también estoy de acuerdo con la compañera que ya hay muchas aplicaciones, y como usted también dice de las TIC, que nos ayudan o nos pueden ayudar ¿cómo se llama? A comunicarnos con otras personas. Okay. Por medio, por ejemplo, del móvil, del celular. Hay aplicaciones donde yo hablo, el celular habla, pero habla en su idioma. Entonces, traduce lo que yo quiero decir. Esa sería una buena forma de comunicarse. Ok, muy bien, muchas gracias, Filiberto. ¿Alguien más tiene una respuesta parecida o incluso diferente a la que ya dieron? Pues, ¿podría participar? Sí, claro, Nadia. Pues yo creo que también podría ser por medio pues de mímica o no sé, de otra manera poder interactuar o por escrito, por dibujos, no sé. Podría ser otra forma, si no se tiene un traductor al momento, digamos. Exacto. Eso también es importante de recordar por lo siguiente. Por ahí mencionaban el idioma. El idioma hay que recordar que no estaba presente al inicio, es decir, si nos vamos desde cómo hemos tenido la evolución, entonces hay que recordar que estos idiomas también se fueron generando. Las diferentes lenguas, por ejemplo, que existían dentro de nuestro país, como el náhuatl, el mixteco, el otomí, el maya, entonces hay pocas personas que lo pueden hablar. Sin embargo, estas personas que viven en las llamadas comunidades indígenas también se pueden comunicar aprendiendo el idioma español o con alguien que aprenda su misma lengua materna, pero que por otro lado también con diferentes señales podemos comunicarnos, que era como podían comunicarse al inicio de los tiempos. O por ejemplo, que si hablamos de las personas que a lo mejor, o bueno, que no a lo mejor, sino que por el momento tienen algún tipo de sentido que no funciona de la misma manera para todos, por ejemplo, la parte del habla o la parte de la escucha, entonces también ahí tienen las maneras de comunicarse con el lenguaje de las señas o para las personas que no tienen esta misma capacidad para ver, que utilicen el sistema braille para comunicarse también, que tienen ahí diferentes herramientas, entonces la comunicación está presente en nuestra vida cotidiana, siempre y cuando podamos encontrar la manera de utilizar la misma. Por ejemplo, aquí Alba nos decía, bueno, ya se comunica con una persona y no hablan el mismo idioma, pero encuentran la manera de poder hacerlo en su vida cotidiana a través de las herramientas que tienen a su alrededor. Entonces, cada uno puede ir encontrando estas mismas herramientas para poder comunicarse, porque ustedes en este módulo también recuerden que tienen que ver con que no únicamente se lleven el concepto de qué es la comunicación, sino que apliquen la comunicación, que no se llevan únicamente el concepto de qué es la oralidad, sino que también puedan aplicar la oralidad. ¿Alguien de aquí, antes de pasar a el tema bien de cómo es la oralidad, ustedes tienen hijos, sobrinos, hermanos pequeños, a lo mejor, a quien les suelen contar cuentos o historias? O que recuerden que cuando eran niños les contaran cuentos o que ustedes contaran a lo mejor cuentos de terror ahí con su familia. Alba. Ok, primero a ti te escuchamos. ¿Qué recuerdas tú o qué sueles hacer ahorita que tenga que ver con este tema? Ahorita, bueno, actualmente, a mis hijas les gustan muchísimo los relatos de terror y ese tipo de cosas. Entonces siempre estamos como buscando las tres, pues la manera de contarnos ese tipo de historias. Entonces siempre les he contado cuentos
o canciones, bueno, cantado canciones o relatado cuentos, pero ya ahorita que son más grandes, pues ya se van por el lado del terror. Entonces, muy seguido, muy seguido les contamos ese tipo de historias entre familia. Ok, gracias. Una pregunta más, Alba, para ti. ¿Qué Sí. voz emplean cuando cuentan estos relatos? Es decir, ¿utilizas la misma voz o el mismo tono que estás usando No, ahorita? depende como de lo que estemos hablando o del momento. O sea, de repente como, no sé, ¿no? ¿Sabes qué? Que sentía su presencia aquí y bufaba y entonces hacemos el ruido de... y Ujú, hacemos ese tipo de cosas. ujú. O sea, dependiendo del momento de la historia, por así decirlo. ¿Sí? Ok, Sí. sí, exacto. Muy bien. Gracias, Alba, porque sí, eso es lo que suele suceder cuando estamos comunicando una idea. Cambiamos el tono de nuestra voz, el volumen mismo, e incluso incluimos otros sonidos que van más allá de los que usamos comúnmente. ¿Para qué? Para dar como un contexto de lo que estamos explicando. Gracias, Alba. Ahora vamos con Nadia. Mire, yo tengo un niño de 8 años y pues ahorita hemos estado trabajando con él en leyendas, en historias, en usos de costumbres, en cuentos, en la diferencia, entonces sí, es variable. Los cambios son diferentes si se lee un cuento, a una leyenda, a una historieta. Ok, ok. También suelen utilizar lo que se dice como fingir una voz diferente. Sí, Ok. sí, dependiendo de lo que se vaya contando. O del personaje. O del personaje, sí, del protagonista, del antagonista, ajá. Ok, Sí, de está hecho, bien. eso hemos estado trabajando con ellos en esta semana prácticamente. Ok, muy bien. Gracias, Nadia. Ahora vamos con Erika. Sí, yo también, yo trabajo de niñera. ¿Mm? Yo ahorita un niño de 6 años y a él le encanta estar leyendo, que le leamos cuentos y le fascina cuando hacemos otras voces. También le gusta inventar los cuentos Ujú. y que uno le vaya ayudando a hacer las diferentes voces de los personajes que a él le gusta inventar. Ok. También tengo un hijo de 12 años. Cuando era más chico sí le leía cuentos, historias, pero ahorita como ya está en los 12 años, es muy difícil comunicarse ahorita con él. Él ahorita cree que sus papás son sus enemigos, por más que trate uno de acercarse. Y pero sí, cuando era chico sí procurábamos leerle todo tipo de cuentos. Entonces, ¿tu hijo está pasando por la llamada pubertad? Sí, y Ujú. nos está costando un trabajo a mi esposo y a mí, porque ahorita está en la etapa de no quiere hacer nada en la escuela. Es un niño que tiene un potencial enorme, Ujú. es un niño de puro 9 y 10, pero ahorita que pasó a segundo grado, en lo que llevan de clases, pues le agarró la flojera, no quiero hacer nada, mi mamá no tiene la razón, la tengo yo, y es un estira y afloja ahorita con él, impresionante. Sí, puedo imaginar un poco acerca de esa etapa de desarrollo. No tengo hijos, pero sí tengo primos que también han estado pasando por esas situaciones hace unos años. Entonces, solo hay que recordar que al igual que tu hijo, en algún momento también tú pasaste por esa etapa. Bueno, todos pasamos por esa etapa. Entonces, tarde o temprano el tira y afloja va a disminuir y esperemos que la parte de los relatos y también algunos cuentos o incluso que no sea relato, que pueda contarles qué hizo en su día, sea algo que puedan estar aplicando. Gracias, Erika. Nada. Ahora vamos con Filiberto. Sí, yo creo que también importaría un audiolibro. Checar los audiolibros, Ujú. viene una narración, pero vienen efectos. Eso yo creo que ayudaría bastante a entretener a un niño. Bueno, dependiendo el tema también.
puede ser de terror, de caricaturas, animaciones, cosas así. Yo creo que ese sí sería un buen punto. Sí, de hecho los audiolibros son bastante buenos y justo también tiene que ver con la parte de lo que es el tema, porque como no todos podemos leer lo mismo, entonces justo es lo que vamos a ver durante la segunda unidad, pero sí tiene que ver con los intereses propios. Gracias, Filiberto. De nada, gracias. Ok, entonces, esta parte de la comunicación, la parte de la oralidad y las características de las mismas son justo lo que han estado describiendo que suelen hacer con sus actividades como, por ejemplo, el trabajar con niños, con adolescentes, con pubertos y que incluso puedan trabajar con ustedes mismos. ¿Cómo? Cuando están platicando con su familia, cuando están platicando con compañeros de trabajo, cuando están platicando con amigos, cuando están contando cómo les fue en su día, pueden utilizar la parte de la comunicación y la oralidad. Y este es un ejemplo de que estos temas están presentes en nuestra vida cotidiana. Así que es algo que hay que estar recordando, que siempre, aunque no nos demos cuenta del todo, están presentes y que podemos aplicarlos y también modificarlos. Por lo cual, estos temas son bastante aplicables y también que podemos reconocer estas características, por ejemplo, y que no se vuelva algo como de me tengo que memorizar las características, sino más bien de, sí, recuerdo tal vez que estaba contando esto y entonces utilice esta característica, como por ejemplo el volumen de la voz, o a lo mejor cambiar el tono de voz, o también el modo en el que estamos hablando. Entonces, todo esto de la comunicación está en nuestra vida cotidiana y agradezco mucho sus participaciones. Ahora, antes de pasar a esto importante, lo que les voy a compartir, que es algo que le comentaba a Alba, es que ustedes al realizar sus actividades integradoras van a basarse en algo que se llama rúbrica. ¿Y la rúbrica para qué es? Para que ustedes puedan ver qué es lo que se está evaluando dentro de su actividad. Y que también algo que tiene que ver con lo que es la parte de el... A ver, permítanme tantito. La parte del plagio, que era un tema que teníamos muy pendiente por ahí. Recuerden que cuando se trata de esta parte del plagio es para que ustedes puedan evitarlo en la mayor medida posible. Es decir, al 100%, que se evite al 100%, porque si no, entonces aquí existen unos rubros en donde yo puedo evaluar que están colocando alguna imagen, que están colocando alguna información que no están referenciando. Entonces es importante que lo que les compartía es que hay un manual de citas y referencias que ustedes pueden descargar de la misma plataforma. Entonces, permítanme poder compartirles la pantalla para que les recuerde una vez más en dónde se localiza. Por acá tenemos que ingresó María Dolores. María, ¿puedes escucharme bien del otro lado? ¿Puedes ver también lo que es la presentación? Buenas tardes. Sí, los escucho un poquito bajito, pero sí los escucho. Un poquito bajito. Ok, ¿alguien al igual que María Dolores puede escucharme también de manera bajita? No, se escucha bien. Sí, se escucha sin ningún problema. Ok, gracias. María Sí, le Dolores, escucho bien. gracias. ¿Crees que tenga que ver con el volumen del dispositivo que estés utilizando? ¿O lo tienes todo al máximo volumen que dispone? Sí le tengo con todo el volumen, pero sí los escucho bajito, pero no importa, sí los estoy escuchando. Ok, gracias, María. Estamos llegando ya al final. Comenzamos desde las 6:30, por lo cual ya nos quedan unos minutos para ver la parte del plagio. Pero María, cuando se trata de cada uno de estos espacios abiertos, uno, les coloca la invitación en el foro de novedades y dos, si no pueden ingresar al principio o si no pueden ingresar ni en ningún momento a lo que es este espacio abierto, entonces te recuerdo que al igual que los avisos de las invitaciones, también las grabaciones son subidas al foro de novedades. En caso de que, por ejemplo, hoy más tarde quieras checar lo que vimos al principio el día de hoy y lo que vimos el día miércoles, por ahí lo puedes estar revisando.
Solo es cuestión de que ahí me des chancecito. Yo creo que después de las 9, porque a veces demora un poquito en subirse el video a YouTube, vas a poder encontrar la liga para que ingreses y veas lo que estuvimos hablando y aquí interactuando dentro del espacio abierto. Sí, está bien, muchas gracias. Ok, entonces voy a compartirles el documento que les mencionaba de manual de citas y referencias. Ok, déjenme compartirlo, déjenme compartir la ventana. Listo, ustedes me indican cuando ya puedan verla, por favor. Ya se Ya, puede. profesora. Ok, aquí tenemos este llamado manual de citas y referencias. Recuerden que se encuentra dentro de mi aula en lo que es la presentación antes de llegar a la semana 1. Por ahí se van a encontrar lo que es el manual de citas y referencias. Entonces, es esto lo que tenemos aquí. Nos vamos al índice, es un documento PDF para comenzar. Nos vamos a ir bajando, bajamos más, nos encontramos con la introducción, nos escribe por qué y para qué citar, y esto es muy importante de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si de repente dicen una frase súper común en su vida cotidiana y resulta que alguien por ahí los escucha decir esa frase? La publica en una red social y esa frase se hace súper famosa. Pero esa frase siempre fue de ustedes. Díganme, ¿qué harían ustedes si les ocurriera esto? Es decir, que alguien más tomara su frase para hacerla propia y que además se hiciera muy famosa. Le pego. Ah, no, ¿verdad? Ok, eso sería muy impulsivo, pero quizá es algo que algunas personas harían. Gracias, Alba. Nadia, ¿Se tomaría como plagio? ¿se tomaría como plagio? Ok, ¿a ti te gustaría realizar una acción por eso que hizo la persona? No, no precisamente. ¿No? Ok. No. Filiberto, ¿a ti? Yo creo que ya es difícil que inventemos una palabra, ya todo está escrito, ya está todo dicho, y si no lo hemos dicho, en otro lado ya está dicho. Entonces, muy difícilmente yo creo que pase eso. Ok, pero si pasara, ¿qué harías tú? Es un escenario ficticio. Ok, pues hay leyes y pues es los derechos de autor, así que Exacto, derechos de autor. ¿Qué conoces tú acerca de que se puede hacer por esos derechos de autor? pues todo lo que ella, por ejemplo, si yo tengo una empresa, como usted dice, una palabra, una frase, lo que sea, pero yo mi empresa la tiene, entonces todas las personas, por ejemplo, vamos a poner el nombre de una tienda. Ujú, Todos sabemos, bueno, la mayoría sabe que si usted es dueño de ese dominio, de ese nombre, bueno, dominio se le domina el nombre, puede demandar a dicha empresa por el nombre. Pasa aquí lo mismo. ujú, exacto, ok. Alba, Ahorita que mencionan lo del nombre de las empresas y eso, el otro día estaba viendo un video en TikTok en donde me parece que en Francia abrieron una taquería que se llamaba Sonora Taquería, ujú. pero algún restaurante algo así, así le puso taquería, Sonora, Alba, te estamos Sonora escuchando, Taquería. o no sé si solamente es de Ajá. este lado, pero se escucha bastante distorsionado. No sé si solamente soy yo o también tus compañeros te escuchan así. Sí se escucha entrecortado. Entonces, Alba, Ok, ¿puedes perdón. apagar y prender tu micrófono para ver si se soluciona? Ya. ¿Sí me escuchan ya? Sí, se escucha mejor. Ok. Les comentaba que hay una taquería en Francia que se llama Sonora Taquería y unos franceses pusieron una taquería que se llama Taquería y registraron el nombre. Entonces ahora quieren que la mexicana retire el nombre, la palabra taquería porque dicen que ya es una palabra registrada por ellos.
pero la palabra taquería pues es una palabra que los mexicanos utilizamos muy comúnmente, entonces muchos dicen que eso es ilógico, pero entonces si ya la registraron, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Le van a quitar eso al país o cómo surgiría ahí? Porque al final, pues tienen razón, si ya la registraron, se podría tomar como un plagio o como un robo de derechos de autor, ¿no? Ok, exacto. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que los contextos van a variar de acuerdo a cada país. En este caso, no recuerdo también si era Francia o Inglaterra, pero es uno de esos dos. Pero es fuera de México. Entonces, como tú mencionabas, si hablamos de México, México como tal ya sabe que dentro de nuestro país la palabra taquería, así como abarrotes o estética, es una palabra de uso muy común. Entonces, es de acuerdo al contexto, pero también tiene que ver con algunas leyes que rigen dichos países. En el nuestro sí hay que recordar que tenemos esta parte de los derechos de cada lugar. Entonces, ay, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta esto a la hora de tomar los datos de otras personas, porque si no cuidamos esa parte, entonces es cuando viene la parte del plagio. Y esto quizá para ustedes no sea sancionado de manera legal como estudiantes dentro de prepa en línea, pero sí se sanciona dentro de lo que son sus actividades. Ok, por aquí tengo a Filiberto. Te escuchamos. Sí, quiero hacer referencia a una asesora de Pilares, se llama Karina. Ella nos dijo que la palabra México va mal. Yo estuve investigando y creo que sí, efectivamente esta palabra, bueno, la palabra está, no en la pronunciación nada más. No es México, sería México. No sé si ahí esté bien o está mal, pero sí es de ella. Bueno, ya lo dijo. Ok, entonces, ¿esto es por referencia del caso de que estamos hablando? De México, porque decimos México, pero pues según no es México. Ok, entonces sería México. México. Bueno, según. Yo es donde Ok. leí, pues según dicen que sí es México. Ujú. Tiene que ver de acuerdo a recordar nuestras lenguas maternas, por ejemplo, cuando hablamos de náhuatl, también cuando se utiliza la X, Exacto. es, por ejemplo, para decir soso, no sería soso, sería shosho. Shosho. Entonces, Ujú. hay que recordar justo Exacto. esa parte, pero tiene que ver con las lenguas maternas. Entonces, Ujú. sí, dependiendo desde cuál cosmovisión se vea, también es como lo vamos a estar pronunciando, porque si hablamos, por ejemplo, de manera más federal, lo común es que se diga México, pero también se puede decir México por la parte de la lengua materna que tenemos en nuestro país. Gracias, Filiberto. Y gracias. Ok, entonces, me regreso a la parte de este manual de citas y referencias. ¿Por qué y para qué citar? Aquí hay que recordar que, uno, hay que lograr estos aprendizajes esperados que tenemos dentro de las actividades integradoras y del mismo proyecto, así como que se respalden las ideas primero de ustedes y que también se respeten las ideas de otras personas que ya fueron en su momento publicadas o que en esta ocasión, por ejemplo, sí suele haber bastantes blogs en donde algunos estudiantes comparten sus actividades para que se guíen. Hay una diferencia entre que alguien les diga, ¿sabes qué? Mira, yo hice así, 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 puedes guiarte de mi actividad y entonces ya ustedes lo leen y si queda alguna duda, y lo hablo como en general de los estudiantes de prepa en línea, y entonces hacen sus actividades y ya queda. Habría una diferencia si dicen, creo que hoy como que no estoy muy inspirada, entonces voy a tomar esta actividad, le cambio el nombre, le cambio el tipo de letra, le cambio esto y ya quedó mi actividad. Ahí entonces estaríamos hablando de un plagio total. Si se copian unos cuantos párrafos tal cual, un plagio parcial. Si copiamos algunas imágenes, algunas ideas, algunas frases y se quedan ahí, o sea, tienen como base eso, pero ustedes no lo citan o no mencionan que se están basando en ese autor, sigue siendo plagio parcial. Entonces hay que recordarlo muy bien para llevar a cabo lo que son nuestras actividades.
¿Cuándo se incurre en plagio? Cuando este plagio es, repito, copiar tal cual las ideas de otro autor que no son nuestras y que además no estamos dando ni siquiera un reconocimiento a esa persona que estuvo colocándolas en primer lugar. Por otro lado, para que eso no suceda, podemos utilizar la paráfrasis. Es decir, ustedes van a tomar a lo mejor una idea de alguien más, pero van a decir, tal autor en tal año menciona esto y esto. Con base a esto, yo en mi trabajo coloco qué, y ya entonces ustedes colocan sus ideas. Pero le están dando ya un reconocimiento a otra persona que tuvo esa idea en primer lugar. Aquí les colocan varios ejemplos para que ustedes puedan guiarse y hacer sus actividades. Van a realizar también lo que son fuentes, referencias y citas. La fuente es de dónde se obtiene la información. La cita es ese texto, como menciona aquí, que ustedes toman de un autor. Es esa idea que van a colocar entre comillas o que van a decir tal autor dijo en tal año y ya entonces colocan lo que dijo. Pero la referencia es cómo ustedes colocan los datos de los cuales se obtuvo esa información. Es decir, a lo mejor van a poner un video de YouTube. La fuente es el video de YouTube. La cita es lo que dice el video. La referencia son los datos completos del video. El año, el autor, el enlace y también la página de donde se obtuvo. Es decir, como tal, estos datos son como ustedes los van a ir colocando. Aquí menciona cómo y cuándo citar. Más abajo coloca también hasta acá abajo, el registro de fuentes. Les coloca bastantes ejemplos de cómo realizarlos. Aquí yo les decía, por ejemplo, YouTube. Por aquí aparecía colecciona serie, referencia fragmento y por aquí van a aparecer también textos escaneados, bibliográficas, ciberográficas, las audiovisuales como películas, videos, música. Aquí aparece algún icono, por ejemplo, como pinturas, diseños, viñetas, fotografías y de archivo. Aquí son los archivos que no han sido publicados, pero les aparece qué datos deben colocar. Entonces, estos son bastantes ejemplos que ustedes pueden tomar para realizar sus citas, perdón, sus referencias, que siempre van en conjunto con las citas. No podemos poner una cita sin colocar una referencia porque no estamos diciendo de dónde estamos obteniendo nuestra información. Entonces, hay que recordar eso. Yo les sugiero que lo descarguen para poder realizar sus actividades y que por ahí no vayan a tener señalado dentro de su trabajo que fue plagio parcial. Alba, tienes levantada la mano, te escucho. Sí, yo tengo la duda de en la actividad 2, nosotros tenemos que citarnos, o sea, tendríamos que poner nuestro nombre o algo así en la actividad, porque por ejemplo yo tomé las indicaciones de lo que hay que hacer de lo de los colores, tomé la indicación y la puse, entonces obviamente pues puse la fuente que fue prepa en línea porque de ahí lo tomé la indicación, pero el relato hay que citarlo como, ¿cómo le explico? ¿Tuyo? O sea, ajá, ¿Citarte a ti misma? ajá, hay que poner nosotros nuestro nombre ahí, digo, No, a manera de referencia. no. No porque Ok. si tú hubieras escrito un libro que habla acerca de ti y retomas las ideas de ese libro, sí tendrías que citarte a ti misma. Pero en este caso no, porque lo que estás escribiendo es nuevo. Apenas está surgiendo. Entonces, solo debes colocar citas y referencias si son de autores externos, es decir, alguien más que tú. Ok, entonces, por ejemplo, está bien como tomé la parte de las indicaciones de lo de los colores, ahí sí tengo que poner de dónde lo tomé, o tampoco es necesario. La indicación no es necesaria, pero sí los recursos de prepa en línea, por ejemplo, eso sí. Ok. Bueno, gracias. Sí, por nada, Alba. ¿Alguna duda con respecto a este manual? No, ninguna duda. Profesora, entonces cuando vayamos a citar, vuelvo a hacer la pregunta, no sé, no me acuerdo si ya nos contestó.
¿Vamos a citar en Chicago o en APA? ¿Recuerdas de dónde te mencioné? Porque sí me hiciste la pregunta el miércoles. ¿Recuerdas de dónde te mencioné que podías obtener este manual? De los recursos. Ya lo tengo, nada más que ayer me confundí un poco con lo de la tutora, porque creo que ella dice que hay que citar en formato Chicago. Entonces, no sé, creo que estoy confundida en esa parte, no sé en dónde, no sé con qué formato citar. ¿Te parece si te aclaro la duda por mensajería, por favor? Sí, está bien. Ok, entonces, Gracias. por ahí, sí, por nada. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Déjenme compartir, estoy buscando la presentación. Nadia, sí, te escucho. Sí, lo que pasa es que ayer la tutora comentó que muchos asesores utilizan Chicago, pero dependiendo de cada asesor, nosotros en eso nos íbamos a basar para citar. Ah, ok, ajá, porque dentro de la rúbrica no solicita que sea en Chicago ni que sea en APA. Entonces, por eso yo les sugiero que utilicen los ejemplos del manual que está dentro de su plataforma, es decir, el documento que les estuve mostrando. Ahí aparecen los ejemplos, entonces es cuestión de que ustedes identifiquen cuál es la fuente que están tomando, tomen como base el ejemplo dentro de ese documento y realicen esa cita y esa referencia. ¿Fui clara con esta parte o queda alguna otra duda? Sí, profesora. Muy No, claro. sí fue clara. ¿Ok? Muy bien. Sí, claro. Entonces, muchas gracias. Y llegamos ya al final, estamos ya con esta parte de las dudas, se termina. Recuerden revisar la rúbrica de cada actividad. Y por último, recuerden también que las extensiones de tiempo surgirían de la siguiente manera. Ya durante esta semana, les recuerdo que finalizamos esta primera semana. Llegamos ya el domingo al final de la misma. Entonces es necesario que, como les mencionaba, ustedes chequen sus tiempos, es decir, vean si les queda alguna actividad formativa también, que es algo que hay que evaluar, pero les recuerdo lo siguiente. Para la otra semana, el miércoles máximo es cuando ustedes me pueden solicitar una extensión de tiempo. Con estos cambios de clima, de repente sí me pasaba que o se iba la luz, o se iba el internet, o por alguna razón ya no lograban entregar alguna actividad. Si es así, entonces ustedes me contactan por mensajería o por correo, pero me tienen que explicar por qué no pudieron entregar la actividad. Yo les doy la extensión de tiempo siempre y cuando ya hayan terminado la actividad. El próximo miércoles durante el espacio les voy a recordar, pero es para que lo tengan presente ahorita que están aquí. Y por otro lado, para los que estén viendo la grabación, es por un lado eso, y que también recuerden que cuando se trata de estas extensiones de tiempo, deben de tener ya lista su actividad una vez la solicitan, porque como les doy un límite de tiempo para entregarla, también ustedes tienen ese límite para poder enviarla. Y si todavía no está lista, entonces se pasa la hora en la que yo les establecí, y si se pasa, ya no puedo volver a abrir el espacio. Eso es con respecto a las actividades integradoras. Segundo, las actividades formativas, que son los cuestionarios que llenan ustedes, ya no los puedo abrir. Entonces, ahí sí midan esos tiempos para que los envíen, porque si se les pasa, el lunes yo ya no puedo habilitar ninguno. Eso ya se cierra automáticamente, ya es algo que genera la plataforma, pero no los puedo volver a abrir. Ahí sí no hay extensión de tiempo. Entonces, es para que lo recuerden. Les voy a estar recordando el miércoles, que es el último día para que ustedes entreguen sus actividades. Y si ya no tenemos ninguna duda a partir de esto, entonces podemos irnos desconectando para que continúen con sus actividades y que pasen un excelente fin de semana. Les agradezco mucho sus participaciones durante este espacio abierto y bueno, los veré por aquí el próximo miércoles, que es cuando tenemos el segundo espacio, el primer espacio abierto de la segunda semana. Así que pueden comenzar a desconectarse si no hay más dudas. Gracias, buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Hasta compañeros. Gracias, maestra. Buenas Hasta luego, noches. compañeros. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas Hasta gracias. Buenas luego. noches. Buenas Fin de noches. semana. Gracias, igualmente. Gracias.